Buenas noches, jóvenes. Vayan, por favor, prendiendo sus cámaras. Veremos una explicación que es bastante sucinta y bastante completa en relación al abdomen agudo. ¿Se ve lo que comparto? Tuvo consulta que es dolor abdominal Ya. y realmente un abdomen agudo. Y la diferencia es que el paciente que viene con un abdomen agudo es un paciente que muy probablemente la solución de su problema. Perdón, un segundito. Hospitalizado y en el quirófano. Entonces, es muy importante lo que dice. Paciente que diagnosticamos con abdomen agudo es que va a terminar en quirófano. Eso es lo que hay que ver. Esa es la diferencia entre un dolor abdominal normal. Y es que ese paciente va a llegar caminando, un paciente con un dolor abdominal normal, común y silvestre va a venir caminando, a lo mejor vomita, a lo mejor está con deposiciones diarreicas, a lo mejor lleva algunos días estreñido, pero no tiene ningún síntoma sistémico. Es decir, a lo mejor no tendrá fiebre, no estará frío, no tendrá ese aspecto de estar enfermo. A lo mejor se agarra el abdomen porque le duele, pero está caminando, no se marea, habla contigo, no se lo ve agitado. Un paciente con un abdomen agudo es un paciente que se lo ve enfermo, tiene el aspecto de estar enfermo. Y tan solo lo ves cuando está entrando al box de urgencias, no basta con solo mirarlo de lejos que ya tiene mala pinta. Se lo ve muy pálido, te dicen que está frío, o te dicen que aparte de dolerle mucho el abdomen tiene mucha fiebre y que defiende mucho eso. De hecho, camina con mucha dificultad y le es muy difícil estar o mantener esa posición en decúbito supino, estar tumbado, acostado. Le cuesta mucho porque le duele el contenido abdominal, todos los órganos del abdomen. Al tocar un peritoneo muy inflamado, duele y duele mucho. Esta ilustración, si bien es cierto, enfoca solamente la anamnesis y la exploración física, es decir, lo que el paciente cuenta y mis hallazgos cuando lo toco, cuando lo exploro, cuando lo miro. Sí que es cierto que incluimos algunos diagnósticos diferenciales, pero lo que no está incluido en la ilustración es el método diagnóstico a través de las pruebas complementarias. Pero bueno, vamos a ver yo sé que hay gente que no le gusta que nos acerquemos un poquito, pero es una manera de hacer énfasis. Primero la definición, y decíamos eso, de que es un dolor abdominal que muy probablemente acabará en el quirófano. Es un dolor abdominal cuya resolución muy probablemente sea quirúrgica. Esa es la diferencia principal con un dolor abdominal normal. Y la primera clave que nos tiene que orientar a esto, a que estamos frente a un abdomen agudo, es que existen síntomas sistémicos. O sea que no solamente son síntomas digestivos, sino que todo el sistema está afectado. Fiebre, astenia, hiporexia, el paciente no quiere comer, eh, ya sea porque le duele, porque tiene las náuseas, etc. Pero aunque no tenga náuseas, frialdad, palidez, yo lo toco, está muy frío, le busco el pulso, y esto es muy importante, el paciente está frío, hay que buscar el pulso, porque si está débil, y le miramos los dedos y le apretamos los pulpejos y miramos las uñas, no se llena rápidamente esos capilares distales, ese signo de que la circulación ya está fallando. Signos de inestabilidad hemodinámica, lo dice bien el Quick SOFA. Es muy importante lo que ha dicho. Hay la diaforesis. Muchas personas antes de desmayarse por una X razón te ponen fríos y pálidos, pero le toca su pulso y es un pulso fuerte, porque no está enfermo,
se desmaya y punto. Pero es muy diferente una persona que está frío y que tenga los pulsos suaves. El llenado capilar sea negativo o sea muy lento, o inclusive algunas veces la punta de sus dedos se vuelven morados. Muy importante eso lo que ha dicho. Sigamos. La valoración orgánica rápida, para ver cómo están los órganos, confusión, disminución de la tensión arterial, el paciente se lo ve muy agitado, respirando rápido, una taquipnea, ya me debe orientar en que a lo mejor hay una sepsis. El abdomen es un lugar que está lleno de bacterias, el contenido intestinal, si se rompe un intestino, salen estas bacterias a la cavidad peritoneal y enseguida generan inflamación, no solamente en el abdomen, sino inflamación sistémica. Si nos enfocamos en el abdomen, lo podemos dividir en 4 cuadrantes. En cirugía, en clínica los dividimos en 6. Podríamos decir que los hipocondrios son el derecho de hígado y vesícula, el izquierdo el páncreas, el mesogastrio de todos, porque ahí podemos incluir estómago, intestinos, páncreas, también la vesícula, que los flancos son a lo mejor parecidos al hipocondrio y que las fosas ilíacas, las partes de la pelvis, de las bajas, la derecha sería apéndice y la izquierda los divertículos. Cuando se inflaman los divertículos duelen. El divertículo generalmente, una diverticulosis, un paciente con muchos divertículos sangra, pero un paciente con una inflamación de un divertículo, una diverticulitis, tiene mucho dolor. Y ahora una infección abdominal que hay que tratar con antibióticos, por lo menos. Paciente que con historia de alcohol, esto es importante preguntar el consumo excesivo de alcohol, con dolor en hipocondrio izquierdo y con muchos vómitos. Debemos pensar en una pancreatitis, si hay colestasis, si está obstruida la vía biliar y hay acumulación de bilirrubina en sangre, el paciente se pinta de amarillo. Dolor en fosa ilíaca, perdón, dolor en hipocondrio derecho, en epigastrio, en flanco derecho. Con ictericia debe hacernos pensar en una colestasis, ya sea porque está obstruido el colédoco o el hepático común, etc. Cualquier cosa que obstruya la vía biliar va a generar una ictericia con colestasis. Y si hay síntomas sistémicos, además, que esto es lo importante, podría ser una infección, una colecistitis. Si es por piedra, el paciente se irá al quirófano. Incluso puede haber una pancreatitis biliar, la misma piedra un poquito más adelante causa la obstrucción y también produce inflamación del páncreas. En el mesogastrio, esto es muy importante y esto es algo que a veces no lo tenemos muy en cuenta en urgencias. Sí que es cierto que cuando ocurre es catastrófico, pero un dolor en el mesogastrio muy intenso, con un abdomen que es blando, habla de lo que se llama disociación clínica exploración y eso nos debe orientar a un proceso isquémico mesentérico. Y ojo que digo isquemia porque si bien es cierto le está llegando poca sangre al intestino, aún no hay infarto. Y es que cuando hay el infarto viene la desgracia, porque ahí sí viene la inestabilidad hemodinámica, la perforación, la peritonitis. Pero inicialmente si el paciente dice dolor súbito intenso, tripa blanda y sobre todo si tiene factores de riesgo cardiovascular, a veces lo que ocurre es que hay una trombosis en una arteria, es una trombosis, una isquemia mesentérica, o a veces si el paciente tiene fibrilación auricular, tira un émbolo y el émbolo en lugar de irse al cerebro, que es un ictus cardioembólico, hace un ictus cardio mesentérico, ¿no? Es una embolia mesentérica y es que se produce la obstrucción inmediata, súbita, y es por eso el dolor súbito. Es una isquemia mesentérica oclusiva por un émbolo, por una tromboembolia. En cambio, la trombosis mesentérica, bueno, en realidad es una isquemia mesentérica por una placa que se ha roto. Es un poquito más lenta, pero también se desarrolla en horas, tampoco es que es tan lento. Pero es el mismo cuadro de un infarto cuando se obstruye una coronaria, es igual en la mesentérica. Otra historia es una trombosis venosa mesentérica que el dolor abdominal dura más días, semanas, y pues hay que buscar factores que aumenten el riesgo de coagulación, un estado de hipercoagulabilidad, la presencia del cáncer, que haya tenido TVP, déficit de proteína C, etc. Pero bueno, para recordar, disociación clínica, exploración. Luego, dolor epigástrico, que luego bajó a fosa ilíaca derecha, muy típico, apendicitis. Cuando hay síntomas sistémicos, la sospecha aumenta, hacer un score de Alvarado sirve mucho. Lo único es que el score de Alvarado utiliza parámetros analíticos, leucocitosis,
neutrófilos y esas cosas, la acidosis. Entonces, necesito hacer una analítica para ser un Alvarado y pues decidir si hay mucho riesgo, haré la prueba de imagen, etc. Y luego, dolor en fosa ilíaca izquierda, lo que decíamos, pacientes con historia de estar estreñido mucho, que ha tenido rectorragias, que ha tenido diagnóstico de verticulosis, pues a lo mejor tiene diverticulitis, dolor en fosa ilíaca izquierda, como si fuera una apendicitis, pero en el otro lado con síntomas sistémicos, ¿no? Entonces, eh, vamos a terminar esto con la exploración abdominal. Y esto creo que es lo más importante. Antes incluso de ver los posibles diagnósticos diferenciales, la exploración abdominal es de lo más importante. La inspección, mirar al paciente, mirar cómo está. Habíamos hablado de los síntomas sistémicos. Y si está muy globuloso el abdomen, a lo mejor es porque no se ha movido mucho tiempo, hay un hilio importante, o porque a lo mejor se ha perforado y hay un neumoperitoneo. Lo ausculto y está en silencio. El silencio del hilio paralítico habla de algo inflamatorio muy importante. A lo mejor se ha perforado. Aunque sí que es cierto, la auscultación de muchos ruidos intestinales hablan de lo que le llaman intestino de lucha, que es un intestino obstruido, que está tratando de expulsar algo que le hace un stop. Es muy típico en un vólvulo, por ejemplo, los ruidos de lucha. Se están moviendo los intestinos tratando de que la peristalsis venza lo que sea que está causando el stop, que sería en el caso de un vólvulo, por ejemplo. Pero un abdomen silente, en silencio, sin ruidos hidraéreos, suele tener un pronóstico un poco más ominoso porque habla de que hay una perforación. La percusión. Dicen que, y esto es muy interesante, no es necesario hacer Bloomberg. Bloomberg es que pues, yo hago la palpación profunda y causo muchísimo dolor, sobre todo al soltar. Yo saco mis dedos y el rebote de todo el contenido intestinal con el peritoneo por esa irritación por el líquido libre causa un dolor brutal. Pero una vez leí en un libro en el Oxford de urgencias que es una maniobra cruel hacer el Bloomberg, sobre todo si yo sé o ya tengo una alta sospecha de perforación, un abdomen en tabla, por ejemplo, muy duro, muy resistente. Hacer un Bloomberg es bastante cruel. Y lo que dicen es que es suficiente con percutir. Si yo percuto al paciente, generalmente la percusión no duele, pero si la percusión causa dolor, entonces yo me puedo permitir pensar de que hay líquido libre y que hay irritación peritoneal. No es necesario hacer el Bloomberg. Y luego decir otra vez lo del abdomen en tabla, un paciente con abdomen en tabla, que es algo que en realidad yo lo puedo escribir, pero es algo que en realidad no te olvidas cuando lo ves. Un paciente totalmente inmóvil, no se mueve de su cama porque le duele muchísimo y lo tocas y al mínimo, apenas tú pones tus dedos, el paciente hace fuerza con el abdomen, lo pone duro, es un abdomen en tabla, llama al cirujano, porque eso es muy sensible, muy específico de una perforación intestinal. Eso es todo, amigas y amigos. Muchas gracias por visitar la chuleta. Entonces, muy importante. Entonces, esta parte de abdomen agudo es extremadamente importante. Y algunas otras cosas en el abdomen agudo que tenemos que ver. Por ejemplo, en, en el examen físico de abdomen agudo se debe hacer una evaluación del recto. Observa primero el periano, se ve si hay alguna inflamación, si hay algún hematoma. Se pide al paciente que haga fuerza en lo que es el esfínter. Se lubrica muy bien el dedo y se introduce lentamente para no desencadenar un reflejo vagal. Y se va palpando las 4 paredes, las laterales, la superior y sobre todo la inferior para ver lo que es el páncreas. Ahí. Entonces, es importante en esto completar el examen. Te vamos a analizar si hay lugares de dolor, si hay sangre durante el examen, ¿no? Si existe algún tipo de sangrado. Entonces, no olvidemos que es importante recordar esa parte.
En el sexo femenino también tenemos que hacer un examen. Un examen vaginal, no un examen bimanual como en este caso. Entonces aquí vamos a ver, o birectal. Una vez que terminas el examen abdominal, parte del abdomen es la evaluación genital. Muchas veces se trata de embarazos ectópicos. Metiendo el dedo, ves un útero aumentado de tamaño, sangrado, y ya no es el origen en el abdomen. Entonces, después de ver, inspeccionar la vagina, se introduce. Nuevamente las 4 paredes. A los lados, arriba, buscando intencionalmente masas, puntos de dolor, cambios de temperatura, dolor en el paciente y finalmente llegando hasta el cérvix. Hasta el cérvix. Y ahí se ve la movilidad del cérvix y si hay dolor, a veces son las anexitis, causan dolor por el movimiento. Entonces se mueve. Aparte de hacer todo el examen de abdomen, se hace esto. En la mujer se mide el tamaño del útero con una palpación bimanual. Metes y palpas por acá y más o menos se ve qué tamaño está el útero. Entonces ahí, una vez que ves qué tamaño está, exploras los anexos, si hay dolor, si hay una masa. A veces tienen un quistes ováricos de 5 o 6 centímetros y eso está causando todo el problema. Preguntas a la paciente si hay algún tipo de dolor, algún tipo de molestia. Y de esa manera cumples el... Entonces con eso completas lo que es el examen del abdomen agudo. Vamos a ver un video de lo que es aprendizaje basado en problemas para ver cómo se resuelve una historia clínica en lo que es apendicitis aguda. Apendicitis. Vamos a ver un cuadro clínico de apendicitis, cómo se desarrolla. Les estoy haciendo este video desde la cafetería del Hospital Universitario Nacional de Colombia, un par de horas antes de iniciar mi turno quirúrgico. Espero que nos lleguen unos muy buenos casos para operar esta noche. Bueno, muy bien. Tenemos entonces en pantalla el caso clínico de apendicitis aguda. Importante que tengan en cuenta al momento de hacer las historias clínicas, ustedes deben de hacer el encabezado del servicio en el que se encuentren: cirugía general, medicina interna, ginecología y obstetricia. Deben verificar que esté la fecha y la hora de la evaluación. Vamos a leer este caso. Entonces, miren cómo están los datos, la estructura general de esta historia. Cuando nosotros vamos a hacer una presentación de una historia clínica ante un público, nosotros no colocamos todos los nombres del paciente, sino que protegemos su identidad y solo colocamos las iniciales. Estamos en este caso diciendo que es un hombre masculino de 24 años,
Observen cómo es la estructura general de la historia clínica, la hacemos completa: motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas, los antecedentes, el examen físico con los signos vitales descritos por las regiones corporales. Esta es la primera parte de la historia clínica. Más adelante veremos el resto de la historia, que es el análisis, el diagnóstico y el plan de tratamiento. Entonces vamos a leer esta historia. Entonces se trata de JACB, un paciente masculino de 24 años con un motivo de consulta de tengo dolor abdominal. La enfermedad actual es que refiere a un cuadro clínico de 8 horas de evolución consistente en un dolor abdominal de inicio en el epigastrio, el cual fue mal definido y que desde hace 3 horas se localiza en el cuadrante inferior derecho abdominal y que asociado ha presentado náuseas, no ha presentado emesis ni ha presentado fiebre. A la revisión por sistemas, niega disnea, niega sintomatología respiratoria, niega disuria, niega hematuria, niega diarrea, niega otro síntoma asociado y la última comida fue hace 7 horas. Vamos a hacer un paréntesis en este punto. Es importante, bien sea en la enfermedad actual o en la revisión por sistemas, que yo haga una reiteración acerca de los síntomas positivos o los síntomas negativos del paciente. No es suficiente que al momento de una realización de la historia clínica en la revisión por sistemas yo anote simplemente como niega otro síntoma, porque eso puede dar lugar a que otro intérprete de la historia clínica asuma que se está omitiendo información. Nosotros, al hacer esta revisión por sistemas, ya sabemos que el paciente no tiene síntomas respiratorios, que no tiene síntomas urinarios bajos, que no se trata de un proceso infeccioso gastrointestinal, y a pesar de ello volvemos y reiteramos que ningún otro síntoma asociado tiene nuestro paciente. Y para los cirujanos es importante que sepamos cuál fue. Se escucha bien, se ve bien, ¿verdad? Sí, doctor. La hora de la última comida, porque eso la podemos tener en cuenta al momento de tomar una decisión quirúrgica frente al ayuno. Sin embargo, si se trata de una situación de urgencia o de emergencia, pues debemos tratar al paciente quirúrgicamente con el estómago lleno, con el riesgo de broncoaspiración que ello implica. Continuemos en la historia. Los antecedentes, vean que están descritos casi de manera completa. Médicos, niega. Quirúrgicos, niega. Tóxicos, niega. Alérgicos, niega. Farmacológicos, niega. Al examen físico, el paciente lo encontramos consciente, alerta, orientado, sin signos de dificultad respiratoria. La frecuencia cardíaca de 88 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, una presión arterial de 118/72 y una temperatura de 36 grados centígrados. Si adicionalmente el paciente estuviera cursando con síntomas respiratorios o estuviera cursando con dificultad para respirar, sería importante que anotáramos acá la saturación arterial de oxígeno. En cabeza y cuello, las mucosas son húmedas, no hay cianosis, el paciente se encuentra normocrómico, anictérico. Cardiopulmonar, los ruidos cardíacos son rítmicos sin soplos, los ruidos respiratorios están conservados y no tiene agregados. Al abdomen, está blando, no está distendido, pero hay dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha y tiene los signos de Blomberg y de Robson positivos. A las extremidades, en el examen físico no hay edema, los pulsos son positivos, el llenado capilar es de 2 segundos, no hay signos de hipoperfusión y en el examen neurológico no hay déficit, no hay signos de focalización y no hay signos meningios. Analicen entonces cómo está la descripción de este examen físico y con esto yo puedo determinar que el paciente se encuentra en buenas condiciones generales, que no está cursando en este momento con signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica. Recuerden entonces ustedes cuáles son los signos de respuesta inflamatoria sistémica, que existen signos clínicos y signos paraclínicos.
En este caso, el paciente no tiene signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica. Analicen la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Adicionalmente, el paciente no se encuentra febril y sus cifras tensionales están dentro de parámetros normales. El paciente se encuentra hidratado, el paciente no está cianótico y esto se correlaciona a que el paciente no tiene signos de dificultad respiratoria, que su frecuencia respiratoria está dentro de parámetros normales. El hecho de que lo encontremos clínicamente normocrómico nos da indicios de que el paciente probablemente no esté cursando con un sangrado digestivo y el paciente pues se encuentra con sus escleras anictéricas, sin el tinte ictérico o amarillo de las escleras, lo cual también dentro del estudio del dolor abdominal ya nos da indicios de que muy probablemente no se trata de un síndrome ictérico obstructivo. A la auscultación cardiopulmonar lo encontramos dentro de parámetros normales. Recuerden ustedes que hay patologías extraabdominales que se manifiestan por dolor referido dentro del abdomen, como un evento coronario agudo, como un tromboembolismo pulmonar, como un derrame pleural. Sin embargo, en estos casos ustedes esperarían encontrar otros hallazgos dentro de la enfermedad actual, la revisión por sistemas, los antecedentes y los hallazgos al examen físico. Probablemente se trate de un paciente más mayor con factores de riesgo para enfermedad coronaria y el cuadro clínico sea un tanto diferente y eso les haga sospechar a ustedes de que se trate, por ejemplo, de un evento coronario agudo. Al examen físico abdominal, el paciente pues tiene su abdomen blando, no lo encontramos distendido, pero tiene dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha y tiene los signos de Blomberg y de Robson positivos. Y estos son unos signos clínicos que, si ustedes los estudiaron, pues son altamente sugestivos o sospechosos de un proceso inflamatorio apendicular. Adicionalmente al examen de las extremidades, el paciente pues no está con edemas, sus pulsos son positivos, el llenado capilar es de 2 segundos y no hay signos de hipoperfusión. Y esto es bien importante que también ustedes lo describan en el paciente, no solo en el estudio del dolor abdominal, sino de cualquier patología. Un paciente que tiene sus extremidades hipoperfundidas, que el llenado capilar es prolongado, más de 2 segundos, pues les debe hacer pensar que el paciente está cursando por una patología muy grave. Al examen neurológico pues no hay signos de focalización, no hay signos meningios. Bueno, muy bien. Entonces, luego de esta historia clínica, se supone que con estos datos debemos tener una certeza diagnóstica cercana al 86%. Nos dice entonces acá nuestras preguntas. Según la historia clínica anterior, responden: ¿cuál es el análisis del caso clínico? ¿Qué podemos decir entonces? Que se trata de un hombre joven quien consulta por un dolor abdominal de aproximadamente 8 horas de evolución, el cual se inició en el epigastro y se localizó en la fosa ilíaca derecha, que ha tenido náuseas sin emesis en la revisión por sistema sin ningún otro síntoma significativo asociado, que no tiene antecedentes significativos para esta historia clínica, que al examen físico abdominal lo encontramos en buen estado general, sin signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica, pero con signos clínicos francos al examen físico abdominal de apendicitis aguda. De acuerdo entonces con el análisis que hicimos, ¿cuál es el diagnóstico clínico? El paciente tiene un diagnóstico clínico de apendicitis aguda. Que nunca se les olvide, en principio, el diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico. En principio, salvo unas condiciones especiales, no necesitamos estudios de laboratorio ni estudios imaginológicos adicionales. Recuerden que muchas veces es más importante diagnosticar un abdomen que sea quirúrgico a tratar de diagnosticar la patología específica. En este caso,
el paciente con los signos clínicos de Blomberg y de Robson positivos, ya se trata de un abdomen quirúrgico y el paciente requiere cirugía. Tercer punto, específicamente en este caso, ¿necesitamos estudios paraclínicos para establecer el diagnóstico? La respuesta es no. El paciente tiene un diagnóstico clínico de apendicitis aguda. Si ustedes utilizan la escala de Alvarado, nomás con estos solos datos que aparecen sin los estudios paraclínicos, les daría un puntaje de 5 puntos. Esto para que lo analicemos cuando estemos en la reunión académica presencial. Es decir, cuando yo les dé la clase de apendicitis. No se preocupen, vamos a revisarles. La conducta con este paciente es cirugía. En muchas instituciones, por protocolo, se solicita adicionalmente un cuadro hemático, un parcial de orina y, si es una mujer, una prueba de embarazo. Y esta es la quinta pregunta. Dice, si no se trata de un hombre sino de una mujer, ¿necesitarían información adicional? ¿Y cuál información adicional necesitaríamos? La respuesta es sí. Si es este mismo cuadro clínico, pero se trata de una mujer, sí necesitamos información adicional. ¿Qué información necesitamos? Necesitamos a la revisión por sistemas poder determinar o poder describir si la paciente ha presentado síntomas ginecológicos caracterizados por flujo vaginal o sangrado vaginal. Y en los antecedentes es importante describir los antecedentes ginecológicos. Si la paciente tiene gestaciones, si tiene partos, si tiene cesáreas, si tiene abortos, cuál es la fecha de la última menstruación y con qué planifica. Porque dentro del diagnóstico diferencial de este caso clínico, si se tratase de una mujer, estaría la patología ginecológica. Si se trata entonces de una mujer, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Los diagnósticos diferenciales serían principalmente ginecológicos. Una patología ovárica, una torsión de ovario, un quiste ovárico roto, un embarazo ectópico, una salpingitis, una enfermedad pélvica inflamatoria. De acuerdo con esto, entonces, si se tratara de una mujer, ¿qué estudios adicionales necesitaríamos? En principio, si se trata de una mujer, además del cuadro hemático, el parcial de orina, requeriríamos una prueba de embarazo. Adicionalmente, con el consentimiento de la paciente y preferiblemente acompañados de un personal de salud femenino y con autorización de sus profesores, a la paciente se le debería practicar un examen ginecológico. Yo les recomiendo que, como ustedes no han pasado todavía por el semestre de ginecología, Entonces, es muy importante lo que dice. Si el doctor Heredia les ha dicho que hagan tacto rectal y examen ginecológico, pero siempre deben estar acompañados de otra persona del sexo femenino. Y además, en menores de edades no se hace. Menor de edad no se hace. ¿Entendido? Entonces, de esta manera que ustedes están viendo, se arma. Bueno, entonces de esa manera se arman los casos clínicos cuando tienen la mayoría del diagnóstico, ¿no? No olviden que los pacientes no tienen el diagnóstico en la parte posterior de la espalda, así que muchas veces tenemos que jugar con un número X de diagnósticos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, jóvenes?
biliar. Como ya lo hemos revisado, como ya hemos dicho en lo que es apendicitis, ustedes de común que se localiza en la cara inferior del hígado. Mide de 8 a 10 centímetros de longitud por 4 a 8 centímetros de ancho. Tiene una capacidad de almacenaje de bilis de aproximadamente 60 ml. La vesícula biliar tiene un fondo, un cuerpo y un cuello. En su interior tiene estos espacios que son espacios o fosas poligonales que evitan la formación de cálculos. Se conecta a la vía biliar principal a través de este conducto, que es el conducto cístico, y que tiene unas válvulas. Estas válvulas se denominan válvulas de Heister. Otra vez, están diseñadas para evitar la salida de las piedras a la vía biliar. Mide aproximadamente el conducto cístico 3 centímetros de longitud y 4 milímetros de diámetro. La vesícula biliar forma parte de las vías biliares. Hay vías biliares intrahepáticas y hay vías biliares extrahepáticas. Como su nombre indica, las intrahepáticas son las que están por dentro del hígado, que son los conductillos intrahepáticos, perihepáticos y finalmente se conforman en dos conductos comunes, el hepático común derecho y el hepático izquierdo, que van a unirse y forman el hepático común. Desde esta zona son las vías biliares extrahepáticas, que son extrahepáticas principales, que es incompatible con la vida su ausencia, y los vías biliares extrahepáticas que se pueden, accesorias que se pueden retirar sin ningún problema. Las vías biliares principales son el hepático común y el colédoco. Y las extrahepáticas accesorias son la vesícula biliar y el cístico. Entonces, si en esta colangiografía retrógrada podemos observar las vías biliares intrahepáticas y también las extrahepáticas. Aquí el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, vesícula biliar, conducto cístico, y se une y desde aquí el conducto colédoco y llega a la segunda porción del duodeno. Entonces, el nuevo modelo es el conducto colédoco, es decir, hepático común, cístico y forman el colédoco. Este colédoco mide de 5 a 10, 5 a 8 centímetros. Tiene 5 milímetros de diámetro. Tiene una porción que es la porción supraduodenal, una porción retroduodenal, una porción retropancreática y una porción intersticial en relación con las estructuras que se juntan. Tradicionalmente existe lo que llamamos un triángulo de Calot, que está formado por el reborde hepático hacia arriba. Hacia adentro está el conducto biliar, el hepático derecho, y hacia abajo el conducto cístico. Y en el medio se encontraría la arteria cística. También existe por afuera un punto cístico que se logra identificar trazando una línea desde el ombligo hasta el ángulo de la axila. Y donde se une, es el punto cístico. Y se supone que ahí está la vesícula biliar. La vesícula biliar está irrigada por una rama propia, normalmente viene de la arteria hepática derecha y se conoce como rama
cística. Es una arteria cística. Existen variaciones anatómicas, tanto de la arteria hepática como de la arteria cística. Miren, aquí la hepática está yendo por detrás de los conductos biliares y da recién la cística. Acá está haciendo un acodamiento. Entonces podríamos en una cirugía lesionar la arteria hepática derecha. Aquí está por delante. Entonces hay variaciones anatómicas, igual del conducto cístico. Conducto cístico puede ser muy grueso, incluso puede venir posterior, ausente completamente, largo, pegado o incluso con un conducto accesorio. Es decir, estas son variaciones anatómicas normales de la formación de los conductos biliares extrahepáticos y la irrigación de la vesícula biliar. Existen anomalías congénitas de la vesícula biliar. Anomalías como ser agenesia, vesícula doble o triple, localización ectópica de la vesícula, localización izquierda del hígado y vesícula flotante. La agenesia de la vesícula biliar o la vesícula doble, vesícula intrahepática, está acompañada de patologías concomitantes, es decir, con colangitis esclerosante o carcinoma de vías biliares. También hay anomalías del conducto colédoco. Puede haber quiste del colédoco, divertículo supraduodenal o extrahepático, coledococele extrahepático, quiste intra y extrahepático fusiforme, enfermedad de Caroli intrahepático. Son anomalías congénitas que obviamente dificultan el tratamiento y predisponen a ciertos tipos de patologías. Lo bueno que son muy raras. Que estas anomalías del colédoco sintomáticamente te van a dar dolor abdominal, masa abdominal, ictericia y síntomas de colangitis. El diagnóstico se logra gracias a la ultrasonografía o a lo que hemos visto, una colangiografía. Podemos hacer también una colangiografía por vía externa. Es una punción transparietohepática, pero normalmente preferimos hacer la ERCP, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Estas patologías pueden confirmarse su presencia o su ausencia por TAC, por simple y contrastado. Entonces, la patología congénita fácilmente podemos diagnosticar por una TAC. TAC de abdomen. ¿Entendido? En ese orden se solicita. Primero, la ultrasonografía. Después, la RCP. Si no se pudiera hacer RCP, se hace la TPC, transparietohepática. Y finalmente, la TAC. Incluso, la TAC deberíamos analizar antes de realizar estos procedimientos un poco más agresivos. Pero prefiero este orden. No nos sigamos muy lejos. Hablemos de la patología más común de la vesícula biliar. La patología más común de la vesícula biliar es los cálculos. Presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar. Si nosotros analizamos la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar,
podemos aprender muchos términos. Por ejemplo, colelitiasis, colecistolitiasis, coledocolitiasis, colangitis, colecistitis aguda, colecistitis crónica, litiásica, reagudizada. Entonces, si nosotros empezamos a analizar desde la primera, vamos a ver que colelitiasis quiere decir que existe cálculos dentro de las vías biliares. No especifica en vesícula, en cístico o en colédoco. Solo dice cálculos en las vías biliares, colelitiasis. Cuando nosotros usamos el término colecistolitiasis, decimos que existe cálculo dentro de la vesícula biliar, pero nada más, solo existe el cálculo. Colédocolitiasis quiere decir que existe un cálculo dentro del conducto colédoco. Colangitis quiere decir que hay una infección en los conductos biliares. Colecistitis aguda quiere decir que existe una inflamación de la vesícula biliar por primera vez. Entonces, todos tendremos colecistitis aguda una vez, pero si te aparece de nuevo inflamación de la vesícula, será una colecistitis crónica litiásica reagudizada y ya nunca más será una colecistitis aguda. Los cálculos de lejos son la patología más común asociada a la vesícula biliar. Dos son los orígenes de los cálculos. Primero, de colesterol, pigmentados y mixtos. Los cálculos de colesterol son los más comunes y frecuentes por la dieta que consumimos rica en grasa. Los cálculos pigmentados pueden ser pigmento negro cuando viene de patologías como la hemólisis y la cirrosis. Son color terroso cuando son depósitos de bilirrubinato de calcio. Y muchas veces existen cálculos mixtos de pigmento y de colesterol. ¿Por qué aparecen los cálculos? Aparecen por un desequilibrio. Existe un desequilibrio en las proporciones de sales biliares, lecitina y colesterol. Para que la bilis fluya sin convertirse, sin ser una bilis litógena, tiene que haber un equilibrio entre los cristales de colesterol, las sales biliares y la lecitina. Si en algún momento este equilibrio falla, con un exceso principalmente de colesterol, es donde aparecen riesgo de presentar cálculos. Primero, el riesgo. Segundo, tiene que haber formadores de núcleo. ¿Dónde se va a formar el cálculo? Los formadores de núcleo van a ser bacterias, desecho celular, moco vesicular, saturación de colesterol, pigmento biliar, sales de calcio, éstasis biliar y saturación de colesterol. Entonces, ahí vemos que hay formador de núcleo más un desequilibrio, va a haber cálculos. Existen ciertas personas que tienen predisposición a la aparición de litos. El sexo femenino, más frecuente que el varón.
la obesidad, la administración de estrógenos exógenos, el embarazo, sección del nervio vago, edad avanzada, factores genéticos y poblacionales. Hay algunas poblaciones que son más frecuentes la aparición de cálculos. Si nos vamos a analizar la colecistitis aguda, vamos a ver que es muy antigua. Se aparece en el primer cálculo que se encontró en una momia egipcia 2000 años antes de Cristo. La colecistectomía en 1882 en un varón. En 1986 la primera colecistectomía laparoscópica. En 1932 colangiografía intraoperatoria. 1950 colangiografía por las vías transhepáticas percutánea y colangiografía retrógrada endoscópica. Entonces, a partir de 1950 ya estaba un poco más completo nuestro set para diagnóstico. La colecistitis aguda es una inflamación aguda, bacteriana o química de la vesícula biliar. Puede causar peritonitis o muerte, más frecuente en la mujer, 3 veces aún. Es 95% de las veces de origen litiásico y 5% es alitiásico. ¿Cuál es la fisiopatología? Es muy sencillo de entender. La vesícula almacena bilis. Esa bilis, cuando comemos grasa, tiene que salir. Si hay un cálculo, se impacta en la salida y ahí aumenta la presión para vaciar la bilis y es lo que crea los cólicos biliares. Ahí adentro tienen cristales biliares. Estos lastiman la mucosa biliar y activa lo que es la fosfolipasa 2, el ácido araquidónico y las lisonecitinas. Con esto hay aumento de secreción de agua, distensión vesicular, hay un proinflamatorio, hay inflamación de la vesícula y se lesiona más todavía la mucosa. Aumenta la presión intravesicular, altera el riego vascular, se necrosa la vesícula y se perfora. Entonces, más o menos ese es el ciclo de una colecistitis aguda. Lo interesante es que en 80% de los casos, este cálculo con reposo alimentario, con administración de analgésicos, cede y cae nuevamente a la bolsa. Y se abre el paso y el paciente se recupera. Y la próxima vez va a tener una colecistitis crónica litiásica reagudizada. Es decir, puede ceder en 80% de los casos con tratamiento médico. No hemos solucionado su problema de cálculos, pero no va a necesitar una operación urgente. ¿Qué síntomas presenta el paciente? 20 a 40% asintomáticos porque van acompañados de algunas enfermedades como diabetes, hace que el paciente sienta menos dolor y se complique más. La gran medida de los pacientes tienen dolor localizado en hipocondrio derecho y un poco en epigastrio. Se irradia al lado derecho y al ángulo de la escápula. A veces duele en el hombro. Y es secundario a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos. Eso quiere decir, después de comidas grasas. Toda comida grasa desencadena. No importa la cantidad, la cosa es que haya habido estímulo para que se contraiga la vesícula biliar. Obviamente tienen náuseas y vómitos acompañando el 60-70% de las veces. Puede tener aumento de la temperatura 80%, hipersensibilidad en cuadrante superior derecho y en epigastrio, rigidez muscular 50%,
Bloomberg 25%, Murphy 90%, ruidos hidráulicos negativos 10%, e ictericia en el 10% de los casos. Los exámenes de gabinete que se van a solicitar son hemograma, donde vamos a ver una leucocitosis del 85% de los pacientes con desviación izquierda. Va a haber un aumento discreto de la bilirrubina sérica en el 50% de los casos. ¿Por qué? Porque hay absorción de la bilirrubina a través de la mucosa vesicular. En el 33% de los casos existe un aumento de amilasa sérica. El resto de los valores es normal. Dentro de los exámenes de gabinete se encuentra primero la ultrasonografía. Hay criterios mayores para el diagnóstico de una colecistitis aguda. Cálculo en cuello vesicular. Edema de pared mayor a 4 milímetros. Gas intramular. Dolor sobre la vesícula, es decir, signo de Murphy ecográfico. Y hay criterios menores, como cálculos en la vesícula biliar, engrosamiento de la vesícula menor a 4 milímetros, líquido perivesicular, ecos intravesiculares sin sombra, dilatación vesicular más de 5 centímetros y una vesícula en forma esférica. ¿Se puede hacer otros exámenes de gabinete? Claro, la tomografía axial computarizada se solicita en todo paciente que es mayor de 60 años o en los pacientes que hayan tenido muchos cuadros a repetición de cólicos biliares para identificar principalmente complicaciones. Hay otros exámenes no tan utilizados como son la colangiogamografía con IDA y tecnesio 99, colangiografía endovenosa y colangiografía oral. Esta es una colangiografía oral. ¿Ven? Es muy antigua. Y ahí se ven las piedras dentro de la vesícula. Ahora ya no hacemos. Hay que hacer diagnósticos diferenciales. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con enfermedad abdominal aguda, como apendicitis aguda, úlceras duodenales perforadas, úlceras gástricas, pancreatitis aguda. Enfermedades que causan dolor en el hígado, como hepatitis, hepatitis alcohólica, insuficiencia cardíaca derecha y perihepatitis gonocócica. Todos estos son cuadros de diagnóstico diferencial. Las complicaciones, 33% perforación. Fístula, 15%. Absceso pericolecístico, asintomático, 50%. Lo que quiere decir que en el 50% de los casos, el paciente sin tratamiento remite el cuadro. La mortalidad es más o menos 20%. Como les he dicho, el 80% de los pacientes recupera con tratamiento. Solo el 20% necesita cirugía inmediata. Ese 20%, si no se opera, se va a morir. El tratamiento se debe abordar dos partes en el tratamiento. Una en recuperación del estado general, porque el paciente está con vómitos, dolor y malestar. Y otra, el quirúrgico, para solucionar el problema. Primero damos líquidos intravenosos, antibióticos y analgésicos. Antibióticos tipo cefotaxima, 1 gramo EB cada 12 horas o cada 8 horas. Podemos dar analgésicos, metilbromuro-diosina o Buscopan, una ampolla EB diluido lento, perenne. Hacemos los exámenes necesarios para el diagnóstico y planteamos la cirugía. En la cirugía podemos hacer una colecistectomía laparoscópica o podemos hacer una colecistectomía abierta.
No hay ningún problema. Una colecistectomía abierta o una colecistectomía laparoscópica. Lo pongo primero, la colecistectomía laparoscópica, porque el procedimiento actualmente es de elección. Ahorita, rara vez ofrecemos operar abierto. Todo es laparoscópico. La mortalidad es menos del 0,2% y la morbilidad menos del 0,5%, menos del 5%. Hay una alternativa en pacientes de muy mal estado general que no toleren la cirugía, se llama colecistostomía, que consiste en abocar la vesícula biliar a la pared abdominal. Esto es en pacientes muy mal, en pacientes en UTI. En toda mi vida como médico, una sola vez he tenido que hacer. Abres, localizas la vesícula, lo vacías y lo vuelves a cerrar. Es decir, solo para pasar el tiempo, para pasar el cuadro agudo. Nada más. Ya si recupera, puedes convertir colecistectomía. Hay un cuadro que es la colecistitis aguda alitiásica, menos del 5%. No hay cálculos. ¿Cuándo aparece? Aparece en pacientes con traumas importantes, pacientes con quemaduras o cirugías, transfusiones múltiples, partos, septicemia, nutrición parenteral total. Y el 50% no se sabe por qué aparece. La anatomopatología o la fisiopatología no es diferente que la colestitis aguda. Se ha buscado una etiología y a veces es por éstasis biliar, una vesícula que no se contrae. O por barrio biliar, el barro no se ve en la ecografía. Hay un problema en la colestitis aguda litiásica. Se demora un poco el diagnóstico, porque pones el ecógrafo y no se ve el cálculo. Entonces pasa desapercibido. Pero tiene los mismos signos y síntomas y laboratorio de una colecistitis aguda. El tratamiento igual es una colecistectomía. Hay otras etiologías de la colecistitis aguda. Hay una colecistitis aguda enfisematosa, frecuente en diabéticos. Colecistitis tifoideica, pacientes con fiebre tifoidea. Pacientes con torsión de vesícula biliar, especialmente en alteraciones congénitas. Y neoplasias. Podemos hacer la colecistectomía abierta. Esta colecistectomía abierta es que entramos a través de una incisión, ya sea subcostal derecha de Coge o media supraumbilical, a extraer la vesícula biliar. Hay dos técnicas, bueno, pueden ser tres: retrógrada, anterógrada y retroanterógrada, que han debido revisar en técnica quirúrgica. La colecistectomía anterógrada primero se diseca la vesícula del fondo al bacinete, es decir, del fondo al bacinete. Y la retrógrada se diseca desde el bacinete al fondo. ¿De qué depende? Esta cirugía, la anterógrada, sangra mucho porque aún está circulando sangre a la vesícula biliar, porque sigue abierto el conducto, la arteria cística. Pero es ideal porque cuando yo termine voy a llegar justo al conducto cístico. Es menor riesgo para lesionar el colédoco. En esta, lo positivo es que yo ligo ya la arteria y entonces me hace muy fácil el procedimiento porque ya no sangra. Esta vesícula ya no va a recibir irrigación. Algunos todavía hacen una colecistectomía y después suturan el lecho vesicular. Ya no se hace la sutura del lecho vesicular. Solo hacemos hemostasia y ahí termina el procedimiento.
tal? Mi nombre es Samuel Castañeda, soy médico cirujano y partero egresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy veremos el equipo quirúrgico ingresa por el área negra, la cual, según la norma oficial mexicana 16 SSA 3 2012, es una zona no restringida de circulación general fuera del área quirúrgica. Aquí se encuentran los vestidores, donde el equipo dejará su bata, ropa y todos los artículos personales ajenos al área quirúrgica para realizar la colocación de ropa quirúrgica limpia. Estos artículos incluyen aretes. Era otro video. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? En la plataforma les he mandado un trabajo para el hito número 3. Está ahí para que hagan. Respeten los grupos y hagan los trabajos un poco mejor. No sé si tienen alguna duda, pregunta más. Doctor, buenas noches. ¿Los grupos siguen siendo los mismos? Del P2 creo que no han aumentado alumnos. Sí he cambiado del P1, creo, porque la universidad sacó algunos alumnos, pero en el P2 si no les he mandado una nueva lista, siguen siendo los mismos, ¿ya? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no tienen más preguntas, está habilitada verificación en la plataforma para poner su asistencia. Por favor, verifiquen. ¿Está habilitado? Ya está, Sí, doctor. doctor. Bueno, chicos. Vayan estudiando. La próxima semana nos vemos en el presencial con una historia clínica. ¿Ya? Eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Buenas noches. Chao, Hasta chao. luego, doc. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches, doctor.